tranquilamente convertir en cianóticas en el futuro, en el camino, en la evolución y dejaron de ser cianóticas, ¿no? Entonces, esto como primer concepto claro que debe quedarles a ustedes es esto. Ahora bien, segundo concepto claro que les debe quedar a ustedes es esta diapositiva que la vuelvo a insistir porque claramente engloba todas las cardiopatías congénitas en general. Y la guía del año pasado les había comentado de que ha introducido esta clasificación tanto anatómica como funcional de las cardiopatías congénitas, que me parece sumamente importante para el entendimiento no solamente de la complejidad de la anatomía, sino también para el entendimiento del estado funcional en el que se encuentra una determinada cardiopatía congénita. Vuelvo a insistir, una comunicación interauricular de la señorita no se va a comportar de la misma manera que una comunicación interauricular del caballero. ¿Ah? Quiere decir, ¿qué pasó, no? Si los dos tienen CIA, bueno, la complejidad será distinta si la CIA de ella es más grande, si la CIA de ella está acompañado de otras cardiopatías asociadas, que pueden ser también de otros defectos congénitos. Entonces, para esos fines se hizo una clasificación no solamente anatómica, sino funcional de esas cardiopatías en general, para que se entiendan mejor, para que se los pueda manejar mejor, y fundamentalmente para la parte académica, que es lo que nos compete a nosotros, entender que una tetralogía de Fallot puede vivir nada, y otra tetralogía de Fallot puede vivir muchos años, dependiendo obviamente de la severidad del compromiso anatómico que existe en ese corazón. Entonces es así como la medicina o académicamente la literatura lo ha clasificado de esta forma, como lo vimos el día de ayer: cardiopatías congénitas según su anatomía, en simples o de simple complejidad, de moderada complejidad y de gran complejidad, ¿no? Obviamente el día de ayer, por ejemplo, vimos la transposición de grandes vasos, la transposición de grandes arterias, ¿no? Sumamente complejo, una deformación seria, fea, compleja, no solamente compleja por la forma en la cual está presentándose ese corazón, sino también por su tratamiento, su evolución. El día de ayer, obviamente, ya uno se puede estar imaginando que estas cardiopatías congénitas de gran complejidad anatómica, su evolución es muy mala, es bastante mala, y probablemente algunos, se haga lo que se haga, solamente serán medidas paliativas. ¿Qué significa paliativo? Significa que le daremos chance para que sobreviva unos cuantos años y nada más, o para que los síntomas y signos que comprometen a ese pobre paciente sean de lo más suave, si se puede dar el término, ¿no? De lo más sobrellevadero. Y por el otro extremo están las cardiopatías congénitas con anatomía simple, o de baja complejidad, o de simple complejidad. Y como ustedes pueden ver, ahí están muchas de las que vamos a ver hoy día. ¿Y por qué no son cianóticas? Porque casualmente su presentación es simple, su anatomía es simple. En consecuencia, pues, muchos de estos pacientes inclusive llegan a la edad adulta y nunca se han enterado. Dicho sea de paso, yo tengo una paciente de 75 años. 75 años de su pobre vida, o de su buena vida, en la que ella convivió con una comunicación interauricular. 75 años de su pobre vida, porque no hubo alguien que lo haya detectado a tiempo, o tal vez lo detectaron y no le dieron la debida atención, o no le entendieron, o no supieron cómo manejar. Pero 75 años cursó totalmente asintomática o levemente sintomática. Entonces uno dice, ¿cómo, no? Si hay cardiopatías congénitas que apenas nacen, mueren, y hay cardiopatías congénitas que
cursan el resto, capaz que se ha podido morir esta señora y nunca se iba a enterar que iba a tener una cardiopatía congénita. ¿De acuerdo? Entonces, muchas cardiopatías congénitas cursan asintomáticas muchos años. Casualmente las acianóticas, que tienen un mejor pronóstico, casualmente son las cardiopatías que sobreviven muchos años y pueden cursar asintomáticos. No por eso no dejan de tener importancia, no por eso no dejan de tener tratamiento. Casualmente a esta señora de 75 años empezaron obviamente los síntomas a agravarse a esa edad, a aparecer, a exacerbarse. Se asocian también otras cardiopatías estructurales, por ejemplo, ella tuvo una cardiopatía isquémica, también una cardiopatía hipertensiva, que sumado a la cardiopatía congénita que tenía ya empezó a dar visos de malestar la señora, de síntomas. Empezaba a pasar disnea, la señora no podía caminar 5 o 10 pasos, pero más no por las ellas, sino por las otras cardiopatías asociadas. Bueno, lo cierto es que tenía criterios clínicos y anatómicos para cerrarlo, y lo cerramos por vía percutánea con la colocación de un Amplatzer para cerrar el defecto, que es la alternativa que se presenta hoy en día en pacientes que tienen cardiopatías congénitas simples, en donde nosotros los cardiólogos intervencionistas, sin necesidad de abrir el pecho, con una sedación local, ¿no? Sedación consciente, la paciente despierta, cerramos ahora esos defectos. En 1 hora la paciente está caminando como si nada hubiese pasado. En consecuencia, estas cardiopatías de complejidad anatómica simple son de mejor evolución, requieren obviamente, obviamente todas requieren diagnóstico, todas requieren tratamiento. Su pronóstico es bueno generalmente, siempre y cuando se los asista a tiempo también. Hay algunas que cursan muchos años, como esta mujer que cursó 75 años de su vida. Sin embargo, no por eso nosotros debemos desestimar una cardiopatía congénita asianótica. Ya dijimos que muchas de las cardiopatías congénitas asianóticas se convierten en cianóticas, hacen hipertensión pulmonar, hacen síndrome de Eisenmenger, los flujos se invierten y la cosa se pone bien fea. Tenemos pacientes en el hospital, actualmente hay una paciente que tiene 20 y tantos años, 24, 25 años, me parece que fue una CIA, sí es una CIA, que evolucionó muy mal, ahora está con hipertensión pulmonar, está con Eisenmenger, y ya en estos pacientes la cirugía o la reparación de ese defecto ya está contraindicado incluso. Cuando ya se desarrolla Eisenmenger, chicos, en una cardiopatía congénita, esto como concepto básico, ya cuando se presenta el Eisenmenger, la cirugía o el cierre está contraindicado. ¿Por qué? Porque obviamente el Eisenmenger está utilizando esa forma de escapar a ese ventrículo derecho para que pueda descargar el contenido, no solamente frente a una presión pulmonar elevada que ya de por sí le está generando mucha dificultad, sino a través de una comunicación, por ejemplo, en este caso una comunicación interauricular que le sirve de desagote, ¿no? De descarga. Y si yo cierro ese defecto, exacerbo o aceleraría la muerte de la paciente o del paciente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes escuchen Eisenmenger, ya los tiempos quirúrgicos pasaron, lamentablemente. Y lo único que queda es tratamiento médico, paliativo. La mortalidad muy alta con síndrome de Eisenmenger, muy alta. Bueno, ahí están las cardiopatías congénitas, miren cuántas son, muchas ni las van a ver. Si ahorita me preguntan tampoco de que algunas ni me acuerdo. Definitivamente pues son tantas cardiopatías congénitas de variada anatomía que prácticamente algunas pues ni la van a ver en su vida, ¿no? Pero algunas son frecuentes, obviamente. Obviamente, por suerte, las más frecuentes son las cardiopatías congénitas asianóticas, que son las que vamos a ver ahora. Por suerte digo, porque ya sabemos que tienen un mejor pronóstico, un mejor curso, una mejor evolución. Y la otra parte linda de la guía del año pasado es el estadiaje fisiológico. ¿Cuál es el estadio fisiológico en el que se encuentra una determinada cardiopatía congénita?
Y esa es la otra parte linda de la clasificación de la guía del año pasado, en donde claramente clasifica en 4 estadios a las cardiopatías congénitas según su gravedad, según su estadiaje. Ustedes pueden ver estadio A, B, C y D, en donde un estadio A probablemente la persona esté así como yo, caminando, hablando, y no van a ni siquiera sospechar que tiene una cardiopatía congénita. ¿Me entienden? Estoy en clase funcional 1, no tiene trastornos hemodinámicos, no hay sobrecargas. El QPQS, que es la cantidad o el contenido de sangre que está puenteando o está yendo por ese shunt que genera el defecto, en otras palabras, la cantidad que sale del ventrículo derecho tiene que ser la misma cantidad que sale del ventrículo izquierdo. Entonces hay un flujo pulmonar y un flujo sistémico comparable a 1, ¿no? 1-1. Si por cualquier razón el flujo pulmonar se incrementa producto de una comunicación interauricular, el QPQS entonces va siendo menos de 1. Perdón, más de 1. Más de 1 porque el flujo pulmonar va aumentando y el flujo sistémico va disminuyendo, ¿no? Obviamente en un estadiaje A, como ustedes pueden ver, además de que no hay síntomas, no hay trastornos hemodinámicos, no hay arritmias. Dame el papelito, mami, dame ese papelito. Después lo vamos a hacer, tranquilo. Voy a llamar lista de paso. Eso es para eso, no es para lista. Sí, en teoría. Pero Solo es por sede. Bueno, pues después lo hacemos, porque estamos distrayendo, a mí me están distrayendo. La capacidad al ejercicio es normal. Una persona con una cardiopatía congénita estadio A está caminando normalmente. Y las funciones de los otros órganos no están comprometidos: riñón, corazón, cerebro, etc. Pulmón, no hay hipertensión pulmonar. Es decir, la persona está, créanme, como yo, como ustedes, nada. Y tienen una cardiopatía congénita escondida. Capaz que muchos de ustedes lo tienen y no se han dado cuenta. No sé, habría que hacerse un ecocardiograma. Bueno, obviamente, pues la primera manifestación es un soplo, ¿no? Pero créanme que en nuestro país, provincias alejadas, ni siquiera provincias alejadas, acá distritos nada más alejados, no tienen acceso a un buen sistema de salud. Y créanme que muchas personas de nuestra Lima, nomás capital, están andando vueltas con su CIA, con su ductus, con su CIB, y no se dan cuenta, no saben, porque nadie les puso el estetoscopio, nadie les escuchó un soplito, o capaz que el que le escuchó no fue de la Universidad Ricardo Palma, fue de otra universidad. Entonces, ¿cierto? Pasa, vida real. Obviamente en países muy avanzados, las cardiopatías congénitas acianóticas, que le llamamos académicamente, prácticamente las han erradicado, porque tienen un sistema de salud mucho más oportuno, que al niñito chiquito nada más le detectaron que ya tenía una CIA, un ductus, y al chiquito nada más ya le han cerrado al año todos sus defectos congénitos. ¿Quiénes quedan? Las cardiopatías congénitas complejas, a quienes les han hecho un frontal, quienes les han hecho cirugías de derivación, y esos llegan adultos. En Europa, Estados Unidos, se ven esas cardiopatías congénitas corregidas, ¿no? Pero que sobreviven a una cirugía, están sobreviviendo a una cirugía compleja. Aquí en nuestro país probablemente muchos de sus pacientitos se van a morir los primeros años, no van a tener chance. Y esta es obviamente la segunda clasificación que nos ha aportado la guía, donde un estadio clase 4, entonces ya sabemos que es un paciente en clase funcional 4, es decir, no puede respirar, se está agitando, estando sentado nada más. Hay cambios hemodinámicos importantes, hay cianosis, hay Eisenmenger, hay hipertensión pulmonar, es decir, pues tú lo ves y está hospitalizado en cama, azul, cianótico, con vidrios, con dedos en palillos de tambor, y todo lo que ustedes saben de la complejidad de un paciente con cardiopatía congénita. Hospitales como el Hipólito Unanue, para los que son de mi sede,
es lindo porque, no sé si es lindo, bueno, pero es bueno para los que están notando porque aprovechen, porque en las camas de cardiología de los hospitales del Ministerio de Salud se ve mucha cardiopatía congénita. Y se ve mucha cardiopatía congénita compleja o cardiopatías congénitas que han evolucionado mal. Por ejemplo, esta mujer que les digo, era cianótica, hizo Meyer y ahora es cianótica. ¿Ah? Entonces, para fines académicos, esta charla que estamos dando separándolas no sirve, claro, no sirve, pero para los fines de la vida real sí, porque esa mujer era cianótica y debió terminar su historia siendo cianótica, porque se debió cerrar esa CIA cuando tenía un año. Pero nadie advirtió, progresó la enfermedad, tiene 25 o 30 años la mujer y ahora está severamente comprometida. Pero a ustedes, desde el punto de vista académico, les va a servir mucho ver estos pacientes, conocer esta historia natural de la enfermedad para que vean pues que sí, es cierto, la medicina no engaña, ¿no? La evidencia no engaña, se mueren los pacientes con cardiopatía congénita. Entonces hay que darles la atención. Y en el medio están los otros, ¿no? Entonces, resumiendo, chicos, de estas dos diapositivas, las cardiopatías congénitas las podemos entonces clasificar según estas dos grandes clasificaciones que hay. Y así los vamos a ir clasificando todas las cardiopatías congénitas, las que vienen ahora, por ejemplo, que son las cianóticas, ¿sí? Muy bien. Dicho y hecho, aquí tenemos las más importantes, cardiopatías congénitas en general. Hay otra forma también de clasificar las cardiopatías congénitas según su cortocircuito, ¿no? Si es de izquierda a derecha, ¿no? O si son cardiopatías congénitas sin cortocircuito, ¿no? Las cardiopatías congénitas acianóticas en general tienen obviamente este grupo, como ustedes pueden ver, un cortocircuito. ¿Qué significa el cortocircuito? Que el shunt, ¿no? El flujo de derivación a través del defecto va siempre de izquierda a derecha, ¿no? Tal es el caso de la más conocida, la comunicación interauricular, en donde por presiones, ustedes saben que el circuito sistémico maneja presiones mucho más elevadas que el circuito pulmonar. ¿Cuánto es la presión sistémica? Y es más o menos la presión arterial, 120, 130 de sistólica. ¿Y cuánto es el circuito sistémico del circuito pulmonar? Bueno, el circuito pulmonar está en 15, entre 15 y 20 de sistólica. Entonces, imagínense, yo tengo acá una cámara con 120 milímetros de mercurio de sistólica y acá tengo la otra cámara solamente con 15 milímetros de mercurio. Entonces, pues, obviamente, por razones lógicas, la sangre, el circuito va de izquierda a derecha. Y ahí está la CIA, la CIB, el ductus arteriovenoso, ¿no? Que es PCA, la ventana ortopulmonar, las fístulas arteriovenosas coronarias, es decir, de las más importantes, ¿no? Con cortocircuito de izquierda a derecha. Y existen cardiopatías congénitas acianóticas sin cortocircuitos, ¿cierto? Una de ellas es, por ejemplo, la anomalía de Epstein, ¿no? Que es de las más conocidas. Las otras tiradas del pelo. Muy bien. Desde el punto de vista fisiológico, las cardiopatías congénitas acianóticas también se los clasifica según el flujo pulmonar. Ya tenemos una idea para ir un poquito entendiendo también la fisiopatología, ¿no? Además del cortocircuito, me importa saber si existe hiperflujo pulmonar o no existe hiperflujo pulmonar. Obviamente las más frecuentes son las que existe flujo pulmonar aumentado, porque obviamente el circuito izquierda-derecha sobrecarga todo el sistema pulmonar de circulatorio, ¿no? Ahí está, la CIA, porque la sangre va hacia el ventrículo derecho y va al pulmón. La CIB, lo mismo, va al ventrículo izquierdo y de ahí al pulmón. El ductus, porque va directamente a la arteria pulmonar, al pulmón, al circuito pulmonar. Entonces, el flujo pulmonar está aumentado.
Esta clasificación se hace importante porque con una simple placa de tórax yo voy a poder definir si hay flujo pulmonar aumentado o no. Entonces, si hay flujo pulmonar aumentado, ustedes, por lo menos los chicos míos que asisten a mis actividades académicas de la Junta Médica, la radiografía de tórax siempre se lo presenta, siempre está presente en las juntas médicas. Y ustedes también en vuestras sedes seguramente que participan de una radiografía de tórax. ¿Y qué vemos en la radiografía? Tórax, los pulmones, vemos el flujo pulmonar. Si el flujo pulmonar está aumentado, bueno, rápidamente piensen en una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado, que es esto. Y si el flujo pulmonar no está aumentado, piensen en esas otras cardiopatías congénitas que son acianóticas, ¿no? Como la coartación de aorta, la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, y se entiende claramente porque, claro, al no tener salida ese flujo pulmonar, los pulmones están exhaustos, se dice, ¿no? Exhaustos, ¿no? O sea, está sin sangre, ¿no? Entonces, los pulmones obviamente no están con flujo pulmonar aumentado. Sí sirve esa clasificación para entender un poquito la parte, académicamente, la parte pulmonar. Muy bien, bueno, ahora ya vamos a ir entrando en la cardiopatía en sí, punto por punto. Las más importantes, como el día de ayer, no necesitamos conocer cardiopatías raras, ¿no? Que ni me acuerdo. Vamos a ir a las más importantes, que eso sí es obligación de ustedes de conocer, aprender, saber. Y dentro de ellas, obviamente, quizás la cardiopatía congénita más frecuente, la comunicación interauricular. Aunque dicen que la válvula bicúspide aórtica es la cardiopatía congénita más frecuente, o el defecto congénito más frecuente. Pero la CEI está ahí peleándola. O sea, si algo van a ver en el hospital, en vuestra práctica, es una comunicación interauricular. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Es simple, ¿no? Hay todo es en el desarrollo embriológico. Todo por causas generales que ya hemos dilucidado el día de ayer, ¿no? Genéticas, ambientales, tóxico-infecciosas, radiaciones. Bueno, el día de ayer hemos tocado, no lo vamos a repetir. Pero en algún momento de la embriología, del desarrollo embriológico de ese feto, no se cerró o se cerró mal esos cojinetes endocárdicos que forman el tabique interauricular. Y se produjo un defecto de relleno, ¿no? Es decir, un agujero, en términos criollos, un agujero que comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Eso es en nuestro idioma básico, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, las dos aurículas están comunicadas, predomina en el sexo femenino, bueno, una particularidad, ¿no? Y según su localización anatómica se dividen básicamente en 4 localizaciones, ¿no? Puede ser entonces tipo ostium secundum, es la más frecuente. Esta clasificación es anatómica, ¿no? ¿Dónde se encuentra el defecto? Si el defecto se encuentra a la altura del foramen oval, que es donde prácticamente se une el ostium primum con el ostium secundum, para eso ustedes han hecho embriología y saben, se acuerdan. A nivel del foramen oval, si está ubicado en ese lugar, se llama ostium secundum. Bueno, vamos a ver. Ostium secundum. Si se encuentra un poco más abajo, a nivel casi del plano valvular o límite con la válvula tricúspide y mitral, se llama ostium primum. Si el defecto se encuentra en límite de las venas pulmonares, de las venas cavas, perdón, vena cava superior o vena cava inferior, se llama tipo vena cava, ostium tipo vena cava. Si está muy cerca del seno coronario, que ya saben que el seno coronario venoso está en la pared inferior, ¿no? En el piso prácticamente de la aurícula derecha, ahí desemboca todo el drenaje venoso del corazón circulatorio. Si está con límite con ese seno coronario, se llamaría
ostium tipo seno venoso o seno coronario. Obviamente son ubicaciones del defecto que clasifican a una comunicación interauricular. ¿Cuál es la más frecuente? Ostium seno, ¿no? Esa es la que más se va a ver. Así que simplemente con fines académicos tenemos que describirlo. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Esta sería un ostium secundum, por ejemplo. A ver. Ostium secundum. Bueno, acá está un ostium secundum. Prácticamente a la altura de la unión del ostium primum con el ostium secundum que viene por acá en el desarrollo embriológico y no cerró correctamente acá el foramen oval. Acá está uno tipo de seno venoso, tipo vena cava superior. Acá está un ostium primum, ¿ves? Límite con el plano valvular. Entonces, ¿por qué es importante para mí, como cardiólogo intervencionista, saber si es ostium primum, ostium secundum, ostium esto? Para mí es importante personalmente saber esto, porque los cierres percutáneos con Amplatzer, que lo hemos realizado en el hospital, como les comentaba, esta mujer de 70 y tantos años, solamente se hacen en defectos tipo ostium secundum. No se hace en defectos tipo ostium primum, por razones lógicas, ¿no? Porque si yo pongo un dispositivo Amplatzer aquí, es como una malla, es un dispositivo de nitinol que actúa como un resorte y a su vez como un sándwich que cierra ambos lados del defecto. Si yo coloco aquí un Amplatzer, voy a comprometer el funcionamiento de la válvula. Si yo lo coloco acá, probablemente no cierre bien y esté comprometiendo el flujo pulmonar. Entonces, la mejor ubicación anatómica para este tipo de procedimientos es el ostium secundum. Entonces, personalmente les cuento esto como una anécdota. Para mí y para la literatura, obviamente, que hace cardiología intervencionista, el defecto por excelencia para cierre percutáneo con Amplatzer es el ostium secundum. Los otros no. Obviamente son de patrimonio de la cirugía quirúrgica. Muy bien, ¿qué pasa en la sella? Entonces, como ustedes pueden ver en este dibujito de primer grado, ¿no? Normalmente la sangre que llega a la aurícula derecha, ¿no? Y la sangre que llega a la aurícula izquierda deben descargar independientemente en sus ventrículos. Bueno, más lindo que esto no puede estar, chicos, así que... Sin embargo, como ustedes pueden ver, la sangre que llega a la aurícula izquierda, hay una flechita ahí que se está metiendo a través de un defecto de color verde, que además se mete en un camino que no debería ir, ¿no es cierto? Que es la comunicación interauricular. Entonces la sangre, parte va al ventrículo izquierdo y parte va a la aurícula derecha. En consecuencia, la sangre que sale del ventrículo izquierdo ya está disminuida, porque gran parte del contenido se fue a la aurícula derecha. Y la sangre que sale del ventrículo derecho está incrementada. El QPQS cambió. Hay mayor flujo pulmonar que mayor flujo aórtico. Debería ser lo mismo. Sin embargo, aquí el QPQS ya empieza a aumentar. A medida que el defecto es más grande, más grande, más grande, más cantidad de sangre estará pasando hacia el ventrículo derecho. Y en consecuencia el QPQS pasará a ser 1.1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3, 3.5. Ya eso nos habla de que hay gran cantidad de shock, ¿no? Y eso nos sirve porque los defectos se deben corregir cuando el QPQS es mayor de 1.5 para algunas recomendaciones, ¿no? Dicen que debería ser más de 1.5 para que yo pueda corregir. Porque si yo tengo una sella insignificante, chiquita, de 0,6 milímetros,
con un QPQS 1.000001 y probablemente mi criterio médico puede inclusive dejar con tratamiento médico, porque la paciente nunca se va a morir de cualquier otra cosa menos de la CIA y va a estar totalmente asintomático en clase funcional 1, va a subir, va a jugar hasta capaz que puedes formar parte de la selección peruana de fútbol. Entonces, no necesariamente para eso nos sirve también saber el QPQS. Entonces vemos que gran cantidad de sangre que va acá, va al pulmón. Habíamos dicho que hay hiperflujo pulmonar. Cuando hay hiperflujo pulmonar, hay congestión pulmonar, ¿no? Cuando hay congestión pulmonar, nuevamente el circuito hacia la aurícula izquierda se está incrementado. La aurícula izquierda aumenta su volumen, lo mismo que la aurícula derecha, cada vez incrementan su volumen, mayor volumen, mayor congestión pulmonar y el circuito se va perpetuando en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a tener clínicamente? Un pulmón congestionado que va a predisponer a las infecciones respiratorias, un pulmón congestionado que va a predisponer a la persona que le falte el aire cuando camina, y a eso lo conocemos como disnea, eso clínicamente. Semiológicamente lo que vamos a tener es un segundo ruido desdoblado, porque la cantidad de sangre que sale aquí hace que esta válvula se cierre, ha debido de cerrarse un poquito después, ¿no? Para que sea más lindo, ¿no? Al ingeniero del sistema le voy a decir que la próxima vez esta válvula la cierre después de... Entonces un segundo ruido desdoblado, ¿no? Ya más o menos entrando un poquito a la parte semiológica, a la parte diagnóstica. Y obviamente en el electrocardiograma que vamos a tener gran sobrecarga, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, crecimiento de la aurícula derecha, crecimiento del ventrículo derecho, crecimiento, porque esta sangre al fin y al cabo regresa a la aurícula derecha, crecimiento de la aurícula izquierda, perdón, y lo único que va a estar preservado, relativamente preservado, es el ventrículo izquierdo. Entonces, gran cavidades derechas, gran sobrecarga derecha con hiperflujo pulmonar y un soplo por, más que todo, por estenosis relativa de la arteria pulmonar. ¿Qué significa relativa? Porque aquí la arteria pulmonar sigue siendo el mismo tamaño, pero como la sangre sobrecarga estas cámaras en mayor cantidad, genera una turbulencia en la salida de la válvula pulmonar y eso genera un soplo sistólico que es típico, obviamente, de la comunicación interauricular. Entonces, un paciente con disnea, un paciente con clase funcional limitada, un paciente con un soplo, con un desdoblamiento del segundo ruido, con hiperflujo pulmonar, cantado comunicación interauricular, CIA. Y un poquito para terminar nuestra clasificación. Según nuestra clasificación, es una cardiopatía congénita simple, de complejidad anatómica simple, y su estadiaje probablemente sea 1, 2, ¿no? Si yo lo agarro a temprana edad. Y si ha tenido también un defecto pequeño que no ha comprometido mucho su hemodinámica. Hay comunicaciones interauriculares gigantes, grandes, que sí pueden comprometer su hemodinámica y ya tendré la misma comunicación interauricular con el mismo defecto anatómico, pero con un estadiaje funcional un poco más avanzado. Será un C, tal vez un D inclusive, con Eisenmenger tal vez cuando ya hay hipertensión pulmonar, este ventrículo derecho no puede ya sortear la presión pulmonar. Como no puede empujar la sangre a través de la arteria pulmonar, dice, pero acá tengo un defecto. Y cuando esta presión le gana la presión de la aurícula izquierda, le gana la presión, entonces se invierte el flujo, que era de izquierda a derecha, ahora va a ser de derecha a izquierda. Y a eso los llamamos como Eisenmenger. Y, oh sorpresa, una cardiopatía congénita que era cianótica empieza a mezclar sangre no oxigenada y se va convirtiendo en una cardiopatía congénita cianótica. Para no confundirnos, nos metamos en eso.
estamos en cianótica, así que crean que todavía el paciente está rosadito, que se tiene que operar, o se tiene que arreglar ese problema. Bueno, mucho de lo que hemos hablado está ahí, la clínica, las características semiológicas. Una característica de estos pacientes con CIA, en general, chicos, es que cursa asintomático durante muchos años. Entonces, mucho cuidado y con estos pacientes, porque a ustedes en vuestra práctica, allá sobre todo cuando vayan a hacer su serum, no descarten que una paciente que la ven aparentemente sin síntomas no pueda tener una comunicación interauricular. Bueno, este es un electrocardiograma de una comunicación interauricular. Vean cómo R's importantes en B1, B2, B3 normalmente no debería haber. Esos son signos de sobrecarga, hipertrofia del ventrículo derecho, un infradesnivel del ST con T negativas en las mismas derivaciones B1, una P pulmonar que le llamamos, ¿no? Una P picuda en B1, alta picuda, en B1 sobre todo se ve eso, ¿no? Y un eje cardíaco que básicamente está un poco desviado hacia la derecha, ¿no? Típicos signos de sobrecarga, todo ventricular derecho. Pero esto es inespecífico, ¿no? Que lo pueden encontrar también en otras malformaciones, en otros problemas. Pero ya ayuda a complementar el diagnóstico. Lo mismo la radiografía, vean la congestión pulmonar importante, veamos cambios pulmonares, un corazón que está por crecimiento de las cavidades derechas, el zapato sueco, ¿no? Que nunca he visto hasta ahora, ¿no? Y que dicen que es cuando se levanta la punta del corazón producto del crecimiento de las cámaras derechas. Rota el corazón y se levanta la punta, ¿no? Hay una rotación horaria y un levantamiento de la punta del corazón. Eso es el zapato sueco, típico de los crecimientos de cámaras derechas. Obviamente el gol estándar de estudio, patrón para la CIA, el ecocardiograma, no hay duda. El ecocardiograma, como ustedes pueden ver arriba, que con el Doppler color se ve cómo la sangre pues pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, cuando todavía no hay cemento. Bueno, obviamente los ostium, como les decía yo, muchas comunicaciones interauriculares no se cierran, no se deben cerrar, porque son pequeñitas y cursan asintomático el resto de su vida. Entonces, pues, tienes parámetros para cerrar o no cerrar una CIA. En este caso, como ustedes pueden ver, las CIas pequeñas incluso cierran espontáneamente. Pero las CIas que son más grandes, con un QPQS, como ustedes pueden ver, más de 1.5, cuando sobrecarga ya el ventrículo derecho, se ve ya hipertensión pulmonar, obviamente ya se tiene que indicar su cierre, porque ya está comprometido. Y más si hay síntomas, ¿no? La paciente ya te dice, doctor, me agito, me falta el aire, ya se tiene que cerrar. Si el QPQS es menos de 1.5 o el defecto mide menos de 5 milímetros, está contraindicado su cierre porque van a evolucionar bien. Y si se ha desarrollado síndrome de Eisenmenger, está contraindicado su cierre porque vas a acelerar la mortalidad. Igual se va a morir, pero que se muera un poquito más tarde, no antes. Eisenmenger. Y esto es lo que yo hago, así que este es un cierre percutáneo de la comunicación interauricular, ¿no? Vean bien bonito como académicamente, como ingreso a través de una punción acá en la vena femoral, ¿no? A través de con un catéter, ¿no? Voy ganando con la posición de la aurícula derecha, y una vez que estoy en la aurícula derecha, a través del defecto, habíamos dicho solamente los pinceles, a través del defecto voy a ganar la posición de la aurícula izquierda. Una vez en la aurícula izquierda, ahí adentro, vean, ahí hay una cosita más brillante, y ese es el dispositivo que está atado a un liberador, que es un cable que está dentro de un catéter, que es esto que está aquí. Aquí ya estoy liberando el disco, un disco que va a quedar pegado o anclado en el lado auricular del izquierdo del septum, y acá se está liberando ya el segundo disco, que están unidos por un cuello, por una cintura, y a manera de un sándwich van a cerrar el defecto.
Así se ven los dos discos en la angiografía que hacemos nosotros con el equipo de angiografía que nos va guiando si estamos liberando bien el dispositivo o no. Este es el Amplatzer, así se lo ve. Es una malla de nitinol y en el interior, como ustedes ven, es un algodón, con un algodoncito, no es algodón, se llama poliuretano, una sustancia trombogénica que hace que la sangre rápidamente ahí se coagule, acá, ¿no? Rápidamente se coagule y progresivamente se va a epitelizar ese defecto y se va a cerrar por completo. Liberamos acá el dispositivo del liberador, sacamos el cable y queda el Amplatzer solo ahí en el lugar del defecto. Como ustedes pueden ver, bueno, todo no está liberado ahí, todos están con su cable liberador. Y retiramos el catéter, retiramos el liberador, retiramos el introductor, queda apenas una pequeña función. Lo hicimos en la mañana, como ustedes saben, despierto el paciente y a la hora, a las 2 horas terminamos el procedimiento, el paciente se va a su casa caminando sin ningún corte, sin ninguna intubación, sin ninguna anestesia general, ¿no? Realmente, obviamente, es un gran avance de la medicina, sin embargo no está al alcance de todos porque no hay muchos hospitales que lo tienen. Segundo, de que no todos los defectos califican, ya les dije solamente osteosecum, si tiene un osteoprimum, chao, cirugía, si tiene un seno venoso, chao, cirugía, y ahí estamos. Muy bien, con eso terminamos lo que es la comunicación interauricular y vamos a ir ahora a la comunicación interventricular. La comunicación interventricular. Hoy día mis chicos de esto, no han venido mis chicos de esto, no ha venido. El grupo de ella, ahí está uno, muy bien, sacando cara por el grupo. Muy bien, estás aprobado. Ya te puedes ir. Desde temprano, a las 7 de la mañana está batallando conmigo, está bien, así me gusta. Y he visto hoy día un paciente, y hemos discutido hoy día un paciente que ingresa con un infarto agudo de miocardio. El paciente tuvo un infarto de la cara anterior del corazón, se tapó la arteria coronaria y en su evolución rompió el septum interauricular. Se produjo una ruptura, una complicación mecánica, se dice, ¿no? Es una complicación mecánica del infarto y se produjo la ruptura del septum y ahora el paciente tiene un infarto, ¿no? Tiene la torta más la cereza. La torta del infarto y la cerecita es la comunicación interventricular. Caso complejo que tenemos en el hospital. Así que vamos a ver que la comunicación interventricular puede ser una cardiopatía congénita, pero también una cardiopatía, ya vemos que adquirida, ¿no? O como complicación de un infarto. Ah, qué lindo, porque les sirve a ustedes académicamente saber que no solamente las cardiopatías congénitas, a pesar de que su nombre dice congénito, nace, pero en este caso no es congénito, es adquirido, es una complicación interventricular producto de un infarto agudo de miocardio. Bueno, ya saben que es la presencia de un defecto en el septum interventricular que comunica ambos ventrículos y también igual de que la comunicación interauricular, dependiendo de la ubicación, puede ser membranoso, puede ser de entrada, puede ser de trabeculado, puede ser infundicular, dependiendo dónde está ubicado el defecto. Se clasifica de esa forma. Ahí está. Si está debajo de la válvula subaórtica o subpulmonar, se denomina subaórtica o subpulmonar. Si está en el septum membranoso, que es el que está pegado prácticamente al plano valvular, es perimembranoso. Si está en la parte muscular, que es un poco más abajo, donde es el septum muscular, obviamente propiamente dicho, se llama defectos musculares. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo de la ubicación, se clasifican también las comunicaciones interventriculares, ¿no? Tipo subaórtico, perimembranoso, muscular o valvular, ¿no? Subvalvular, está pegado a la válvula. Muy bien, nuestro paciente, por si a mi amigo no se acuerda, lo voy a hacer acordar, es el tipo 4, ¿no? El paciente tuvo un infarto
se produjo una necrosis del septum, producto del infarto, se debilitó la pared y como el ventrículo izquierdo tiene una presión intramiocardica importante, empezó a desgarrar, a disecar ese pedazo del septum infartado hasta que lo rompió. Y ahora los dos ventrículos se están complicando en nuestro paciente del hospital, producto de esta rotura de esta vía interventricular en la punta. Y ahí está ubicado en nuestro paciente que les comento en el hospital, en las comunicaciones interauriculares. Bueno, pero también están los que nacen ya con un defecto, comunicación interventricular. Bueno, y ahí está bonito también, como para alumnito de colegio, de primer grado, ¿no es cierto? Vean cómo la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. En este caso, la aurícula derecha al principio no está comprometida, es el ventrículo derecho que empieza a sobrecargarse. El ventrículo derecho obviamente va a sobrecargar el territorio pulmonar, hay hiperflujo pulmonar. Esa cantidad de sangre va a la aurícula izquierda empieza a crecer, a sobrecargarse, el ventrículo izquierdo también empieza a sobrecargarse, producto de esa precarga aumentada, pero la aurícula derecha ni se inmuta. Acá en este caso la aurícula derecha va a estar preservada en su tamaño y en su morfología. Con el tiempo, más hiperflujo pulmonar, más hipertensión pulmonar, más sobrecarga de cavidades izquierdas, más crecimiento también de cavidades izquierdas. Con el tiempo, hipertensión pulmonar, inversión de flujo y eissemia, ¿no? Con el tiempo. Ahí está, un poquito de la clínica, ¿no? Obviamente el soplo, ¿no? El soplo de comunicación interventricular, que es típico, soplo en barra, le dicen así en barra, un soplo sistólico, pansistólico, paraesternal izquierdo, rudo, áspero, fuerte, porque está justo comunicando ambos ventrículos, donde la presión del ventrículo izquierdo está generando el soplo. El electrocardiograma, a diferencia de la sella, aquí hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo izquierdo tiene que vencer la resistencia de la válvula aórtica y del ventrículo derecho a través del defecto. Obviamente en la radiografía hay cardiomegalia, hay hiperflujo pulmonar, y su patrón para diagnosticar, al igual que la sella, es el ecocardiograma. Se ve claramente ahí como la sangre pasa de un ventrículo a otro a través del eco Doppler cardíaco. Bueno, ahí está un corazón grande, la CIB, se ve clarito, ¿no? La CIB. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos con las CIBs? Bueno, como dice acá, las CIBs hasta la mitad de las CIBs se cierran en los 3 primeros años de vida. Es decir, si la CIB es pequeñita y el pequeño no tiene ninguna transformación o manifestación hemodinámica grave e importante, se le puede dar chances para que cierre espontáneamente, ¿no? Eso es hasta los 3 primeros años de vida. Si no cerró, o algunos dicen incluso al año de vida, si no se cerró al año de vida, ya tienes que estar pensando en terapias quirúrgicas o percutáneas para cerrar ese punto. ¿Cuándo lo cierras? Cuando hay un QP igual que el otro, cuando hay un QP más de 1.5, quiere decir que hay una repercusión hemodinámica importante. O cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, disfunción, dilatación del ventrículo o retraso en el crecimiento ondoestatural del niño. Ahí lo cerramos. Y como la sella, aunque les confieso, todavía yo personalmente no cerré una CIB, es más complejo, es más desafiante, la anatomía es más difícil. En consecuencia, no solo yo, sino también en Lima en general, en Perú en general, en el mundo en general, las CIB son desafiantes para nosotros, no son muy fáciles de cerrar. Y como en la comunicación interauricular solamente los ostium secundus se cerraban, en la CIB solamente los defectos musculares se cierran. Los que están subaórticos no, porque como en el caso anterior, el dispositivo puede comprometer el movimiento de las válvulas, en consecuencia
está contraindicado, solamente para los defectos de tipo muscular. Nuestro paciente infartado tiene un defecto de tipo apical, muscular, y lo estamos candidateando para cerrar percutáneamente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, las cirugías, de esto no voy a hablar porque no soy cirujano cardiovascular, pero sabremos de que el cirujano tiene protagonismo para cerrar una serie A, para cerrar un ductus, para cerrar una serie B. Y vamos a la cerecita de la charla, para terminar, creo que sí, para terminar, es la persistencia del conducto arterioso, ¿no? El ductus arterioso permeable, ¿no? El ductus arterioso permeable es una cardiopatía congénita, al principio asianótica, por eso lo decimos asianótica, que se caracteriza por comunicar la arteria pulmonar con la aorta, ¿no? Normalmente en la vida uterina existe ese ductus y es la forma en la que la sangre que llega por la madre al pequeño pueda irrigar sus pulmoncitos que no están normalmente expandidos y pueden oxigenarse mediante ese defecto. En ese momento no es un defecto, es parte de su evolución embriológica. Puede a través de ese ductus, de esa comunicación, irrigar la parte pulmonar del pequeño. Y como ustedes pueden ver, acá está la aorta y ahí está comunicando la aorta con la arteria pulmonar. Cuando el niño nace, los pulmones se expanden y la resistencia pulmonar se incrementa, y por mecanismos muy complejos que involucran no solamente fenómenos mecánicos sino también fenómenos neurohumorales, esto empieza a atrofiarse hasta que se cierra completamente y se convierte en un ligamento fibrótico. Y así está en todos nosotros los que estamos acá. Creemos que nadie tiene ductus, pero creemos de que está en todo cerrado. Entonces, eso es algo fisiológico. Lo que no está bien es que después del nacimiento, en algunas personas, muy poquitas por suerte, esto persiste, esta comunicación. Y a eso se llama ductus arterioso persistente. Entonces, ese ductus arterioso persistente genera ese problema, como el dibujito que está aquí. La sangre que sale del ventrículo izquierdo por la aorta, una parte se va hacia la aorta ascendente y descendente y otra parte a través del defecto se va a la arteria pulmonar. Paso número 1, entonces, sobrecarga los pulmones, hiperflujo pulmonar, regresa toda esa cantidad de sangre a la aurícula, regresa toda esa cantidad de sangre a la aurícula izquierda, sobrecarga la aurícula izquierda, sobrecarga el ventrículo izquierdo, hay una disfunción por sobrecarga de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, que vuelve a alargar al circuito pulmonar y se genera un círculo vicioso ahí. Entonces, disnea, palpitaciones, infecciones frecuentes, ¿no? Segundo ruido desdoblado y el soplo que es característico, ¿no? El soplo maquinaria, ¿no? El soplo maquinaria del tren, el sonido que hace el tren, ¿no? Permítame así, ¿no? Creo que es así. Bueno, el soplo entonces típico en maquinaria del cisto diastólico tiene dos componentes, del ductus arterioso persistente. Muy bien. Soplo de maquinaria de Gibson se le llama. Miramos. Bueno, obviamente con el tiempo se puede generar hipertensión pulmonar, inversión de flujos y Eisenmenger y cardiopatía congénita cianótica. Que no los quiero complicar porque no me permiten hablar de cianótica ahora. Estamos hablando de asianótica. En el electrocardiograma, como todas las cardiopatías congénitas, hipertrofia ventricular izquierdo, cardiomegalia, hiperflujo pulmonar. El gol estándar obviamente es el ecocardiograma, también podemos hacer resonancia. Hay una clasificación de la anatomía de los ductus, se llama la clasificación de Krichenko,
que define la forma del ductus, ¿no? Tubulares, tipo ventana, tipo cónicas, tipo complejas, mixtas, es decir, hay una clasificación de 6 de acuerdo a la morfología que tiene ese defecto. Para nosotros es importante porque nosotros cerramos ductus. En el hospital ya tenemos más de una docena de ductus cerrados por vía percutánea con buenos resultados. Bueno, obviamente los prematuros es habitual, ¿no es cierto? Porque hay que darles tiempos para que se cierren, generalmente se cierran espontáneamente, ¿no? Se les sabe dar, los pediatras saben dar indometacina y ibuprofeno para acelerar su cierre, y si en algunos casos quieres mantenerlo permeable, le das prostaglandinas, ¿ya? Actualmente el ductus arterioso con soplo ya es indicación de cierre por la posibilidad de endarteritis. Alumnos míos también de un grupo han podido ver un paciente de 41 años a quien descubrimos una endocarditis de la válvula aórtica. Este es un casazo que pasó en el hospital, a quien le indicaron cirugía, a quien le abrieron el pecho y a quien después de abrir el pecho se dieron cuenta de que tenía un ductus. ¿Cómo se dieron cuenta? El cirujano experimentado ve que la sangre se le venía y no sabía de dónde, ya había clampeado, había canulado todas las arterias y no sabía de dónde venía un flujo así importante de sangre. Entonces inmediatamente dijo: acá hay gato encerrado. Entonces esto debe ser un ductus, pero como el acceso, el campo no era el ideal para ver ductus, porque creo que los cirujanos cortan acá para ver ductus, ya este pata lo cortaron acá porque tenía un problema de la válvula aórtica. Entonces dijeron: no, acá hay algo más, en estas condiciones la válvula ni la veo, porque la sangre se le llenaba, era escandaloso cómo salía la sangre, dice. Así que el cirujano dijo: no, cerramos todo, total, acá no pasó nada, tapamos, y nadie se dio cuenta. Y le cerraron el pecho. Entonces, como Pilatos a Herodes, el cirujano busca al cardiólogo y le dice: ¿cómo me manda un paciente a quien me has hecho abrir el pecho y me parece que tiene un ductus? El cardiólogo va, le hace el ecocardiograma, ups, había tenido un ductus. Bueno, suena gracioso, ¿no? Como para ir a la cárcel, pero no, deberíamos todos ir a la cárcel. Pero bueno, no somos médicos, no somos dioses, no somos médicos, y bueno, pasan estas cosas. Y a un experimentado ecocardiografista de nuestro hospital, para mí, créanme, el mejor ecocardiografista del Perú, el doctor Armendáriz. Claro, cuando pasa todo y ya se ve, claro, todos son campeones, ¿no? Ah, sí, mira, acá había estado, el ductus, me contaron. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora con el paciente? El cirujano obviamente mandaba otra vez a Pilatos mandaba a Herodes, y se estaba tirando la pelota. ¿Quién iba a cerrar el ductus? En eso pasaba yo por la puerta y me dijeron: ahí está, él va a cerrar el ductus. Entonces, la brasa caliente me la tiran a mí, entonces yo tuve que cerrar el ductus. Y bueno, por vía percutánea, ingresamos por la vena, llegamos al defecto, soltamos el dispositivo, se cerró el ductus del paciente. 2 o 3 meses después lo abrieron al paciente ya en mejores condiciones, obviamente, y arreglaron y cambiaron la válvula aórtica. Realmente una proeza con ese paciente. Así que todo quedó ahí, nadie salió enjuiciado, nada, así que hemos hecho un trato con el paciente, nos dimos la mano y todo solucionado. Entonces, ya ven que los ductus se solucionan de esa manera. Ahí está. Este es el paciente, gráficamente, obviamente. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí está mi catéter a la arteria pulmonar, al defecto. Ahí está viajando el dispositivo, llega hasta arriba, lo ubico, lo posiciono y lo suelto. Y se cerró el ductus. Muerto el perro, muerto la rabia. Muy bien. Y para terminar, la coartación de aorta, porque se asocia con el ductus, chicos. Cuando ustedes escuchen que el paciente tiene una coartación de aorta, pregúntense: ¿no tendrá un ductus? Y viceversa, cuando tiene un ductus, pregúntese: ¿no tendrá una coartación de aorta?
La coartación de aorta es una cardiopatía congénita que puede estar aislada, pero se asocia a ductos. ¿De qué se trata? Como ustedes pueden ver, miren, el calibre de la aorta de repente se empieza a estrechar en este punto donde está casi el ductus. Y luego, estrechamente, obviamente continúa hacia abajo. Se caracteriza porque las presiones en los brazos son bien elevadas y las presiones en las piernas son bien bajas, ¿no? Porque hay un gradiente acá de presión. Son personas que tienen bien desarrollado acá y patitas de pollito, ¿no? Hay muchos acá, pero no es que tengan coartación, eso ya es mala suerte. También están las líneas de Röchler, ¿no? ¿Se acuerdan de la radiografía cuando las clavículas se horadan en la parte inferior por las arterias intercostales y se generan una muesquita, ¿no? Ahí como signo patognomónico de la coartación de aorta en la radiografía, las líneas de Röchler. Bueno, obviamente genera gran hipertensión arterial en la parte superior, aneurismas cerebrales y mueren generalmente por ruptura de aneurismas cerebrales, ¿no? La coartación de aorta. Así que esta es una cardiopatía congénita acianótica, que no hay hiperflujo pulmonar, que no hay cortocircuito derecha-izquierda y solamente hay ese gradiente de la arteria pulmonar. Bueno, esa es la clasificación preductal, postductal, yuxtaductal de las coartaciones de aorta. Y créanme que hoy en día, mira, está la coartación de aorta, mira las presiones hacia arriba, importantes. Hay una presión diferencial. Cuando ustedes tengan una coartación de aorta, rápidamente tomen la presión acá y tomen la presión en la pierna. Te aseguro que acá les va a dar 180, 190 y aquí les va a dar lo que es normal, o quizá incluso bajo, 90, 60, bajo. O sea, hay un gradiente de más de 20 milímetros de mercurio. Cuando hay un gradiente de más de 20 milímetros de mercurio, piensen que el paciente puede tener una coartación de aorta. Predomina en varones, en las mujeres con síndrome Turner, se puede acompañar de otras malformaciones como bicúspide, como ductus, le aumentaría yo. Eso ya un poco más de lo mismo. Bueno, la exploración, obviamente, el pulso, los pulsos, las presiones arteriales, los pulsos débiles, la presión diferencial, ¿no? Y puede haber una insuficiencia arterial. Ahí están las líneas, las muestras de Röchler, ¿no? Que son esas hendiduras en el borde inferior de las costillas, ¿no? De las costillas costales. Muy bien. Obviamente el tratamiento es la cirugía, en principio, ¿no? Sin embargo, también existe por vía percutánea el tratamiento con stent. Se pone, como ustedes pueden ver, un stent forrado, se lo infla a nivel de la coartación y esa malla expande la estenosis, la estrechez y se soluciona. Salvo que tengan alguna pregunta, hemos terminado.